La instalación del asiento de la bicicleta es bastante sencillo, solo deberías tener en cuenta el tipo de poste que usa tu bicicleta. Por ejemplo, estos asientos son para postes lisos y este es un tipo de abrazadera o también denominado nuez. En caso este asiento yo deseo usarle con los postes tipo T, lo que hay que hacer es retirar la nuez, retirar la abrazadera y ya tendríamos listo entonces el asiento para usar con los postes tipo T, porque los postes tipo T no necesitan ningún tipo de ajuste adicional que tenga el asiento, ya que la misma tija o el mismo poste trae su ajuste, de tal manera que esto podríamos usarlo en otro asiento, como este de acá por ejemplo, que no tiene, y este deseamos usarle en una bicicleta que tiene poste liso. Entonces los postes lisos sí necesitan estas abrazaderas o esta nuez, y por tanto podemos reutilizarlo, o caso contrario podemos adquirir si no tenemos, ya que los postes normalmente los más usados son los postes lisos o los postes tipo T. En el caso de los postes tipo T normalmente están para las medidas 27.2 en adelante, y cuando tenemos bicicletas digamos antiguas, bicicletas de metal, casi la mayoría de la bicicleta de metal suelen usar los postes 25.4 y normalmente son postes lisos. En ese caso entonces es necesario usar este tipo de abrazadera. Si este asiento yo deseo usarlo entonces en esa bicicleta que tiene poste liso, necesito instalar esta abrazadera o esta nuez para poder ya tener listo para la instalación en mi poste. Podemos tener el ángulo, en este caso por ejemplo, ángulo hacia atrás, de tal manera que el poste queda hacia atrás. Esto se podría aplicar dependiendo del ángulo de manejo. Si el manejo es más de paseo y eso lleva a que el cuerpo tenga una posición más recta, quizás sería adecuado que el poste vaya hacia atrás, porque el punto de gravedad del ciclista es totalmente distinto al ángulo que toma el ciclista cuando usa una bicicleta de carrera o una bicicleta montañera, por ejemplo. Entonces, puedo usar esta ubicación, el poste hacia atrás, o también puedo invertirlo con mucha facilidad. Simplemente hay que retirar, por ejemplo, retiramos el tornillo y ya podemos entonces invertir la posición del poste. Ahora, esta posición que vamos a colocarlo, que es contraria, que lleva al poste a estar ubicado en la parte delantera, normalmente es la posición que más se usa. Entonces la instalación es súper sencilla, porque solo necesitas una llave número 12 o número 13, que es el número frecuente de estas tuercas de la nuez. Y entonces este sería por ejemplo el ángulo que podrías también usar, y como decíamos es el ángulo que se usa con mucha frecuencia. Vayamos a este asiento que no tiene ningún tipo de ajuste y vamos a usar por tanto un poste tipo T. Los postes tipo T no necesitan ningún tipo de ajuste que tenga el asiento, ya que estos lo incluyen. Hay que soltar un poco para que nos permita girar. No es necesario retirarlo totalmente para la instalación. Hay que ir soltando hasta que nos permita que la parte inferior gire y logre tener la ubicación adecuada para el ajuste. Esta debería ser la posición del poste de bicicleta. Siempre el tornillo de ajuste debe estar en la parte posterior, porque es el ángulo para que presente un funcionamiento adecuado. Solo necesitas una llave hexagonal número 6. Una vez que encontramos la ubicación, entonces ajustamos y podemos retirar fácilmente. Ahora, esta sería la posición o la ubicación incorrecta, por ejemplo. Es decir, ubicando el tornillo hacia adelante. El punto de gravedad no sería el adecuado y podría llevar a tener problemas con el asiento o con el poste de nuestra bicicleta. Entonces esto debe ser muy importante que tengas en cuenta cuando vas a instalar tu asiento de bicicleta o sillín con el uso de un poste tipo T. El poste tipo T sí tiene una ubicación establecida, y eso siempre debe ser la ubicación del tornillo hacia atrás, porque es el ángulo de gravedad correcto. Ten en cuenta que el ángulo del asiento se va a conseguir cuando ya tengamos la tija en la bicicleta. El ángulo del asiento va a estar determinado por el tipo de bicicleta, ¿correcto? Si tenemos una bicicleta de paseo, ten en cuenta que entonces el ángulo va a ser mucho más plano y puede ir cambiando dependiendo del tipo de manejo y el tipo de modelo de bicicleta. Entonces, cualquier asiento podría usar en cualquier poste, simplemente que los postes lisos van a usar esta abrazadera y los postes tipo T no lo necesitan. Cualquier asiento que tenga una nuez y quiero usarlo con un poste tipo T, lo retiro la nuez. O si es que tengo un asiento sin nuez y deseo usarlo en un poste liso, simplemente debo conseguir la nuez. Lo venden o lo puedes obtener de algún asiento viejo que ya no sirve, pero que la nuez está en buenas condiciones. Entonces simplemente vas y lo rescatas de tal manera que te permita entonces usar en los postes lisos. Fíjate que podemos invertir con mucha facilidad en el momento que necesitemos usar el modelo de poste que tenga nuestra bicicleta. El retiro o la instalación de la nuez es súper sencillo. Entonces, ¿qué número de llave necesitas para ajustar o soltar los postes tipo T? Número 6. ¿Qué número de llave necesitas para soltar la nuez de la abrazadera o de los postes lisos? Normalmente número 12 y número 13. Sea esta llave Ratchet o cualquier otra llave
que te permita soltar los tornillos. Entonces, si es que te ha servido, déjanos algún comentario, algún like, suscríbete y apoya el crecimiento de este